Imagina que perteneces a una tribu de hace miles de años. Es de noche, estás sentado frente al fuego y el chamán o el guía espiritual te dice que si pruebas una planta vas a poder hablar con los dioses. ¿La probarías? A día de hoy, aunque ya no pertenecemos a estas tribus, las personas siguen consumiendo estas sustancias psicoactivas. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas nos dice que más de 292 millones de personas, es decir, una de cada 25, ha consumido alguna de estas sustancias en al menos alguna ocasión. ¿Pero qué son estas sustancias y qué nos hace a nivel cerebral? Hola, soy Adriana Castro, soy neurocientífica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga, y desde hace 10 años llevo trabajando en qué son las sustancias psicoactivas y cómo remodelan a nuestras neuronas participando en la adicción. En los próximos 9 minutos vamos a ver qué son las sustancias psicoactivas, ejemplos de su uso a lo largo de la historia de la humanidad y algunos experimentos que nos han ayudado a entender sus efectos a nivel cerebral. Para comenzar, vamos a ver qué son las sustancias psicoactivas. Estas sustancias son compuestos químicos que alteran la percepción de nuestro entorno, nuestras emociones y nuestra conducta. Y generalmente se asocian con situaciones placenteras, al menos en un inicio, y que tienen un alto potencial de generar una dependencia. Estas sustancias pueden ser naturales como el tabaco, el peyote, los hongos y la marihuana. Pueden ser semisintéticas como la cocaína, que deriva de esta planta, Erythrocylum coca, o como la heroína, que deriva del Papaver somniferum, o sintéticas, que se realizan en un laboratorio, como el LSD, el fentanilo, la metanfetamina, y podríamos nombrar muchísimas de ellas. Ahora, parece que el uso de estas sustancias es algo novedoso, sin embargo, sabemos que desde hace miles y miles de años los seres humanos han utilizado estas sustancias con fines espirituales, medicinales e incluso recreativos. Muestra de ello tenemos el mural de la Selva Pascuala, aquí en Cuenca, en España, que data de hace más de 6.000 años de antigüedad. Y en este mural podemos ver representados esas figurillas que representan a los hongos alucinógenos. En México, que es de donde yo soy, también existen estas representaciones, como podemos ver esta figurilla en la cual están los aztecas adorando o venerando a un hongo, a los cuales ellos llamaban Teonanácatl, que significa carne de los dioses. Y ellos consumían estos hongos para poderse comunicar con ellos. En la India también existen registros de que los sacerdotes hindúes usaban y siguen usando otro hongo que es la manita muscaria con fines espirituales. Si nos vamos un poco más hacia el siglo XIX, se comienzan a usar las sustancias semisintéticas como la cocaína y la heroína. Por ejemplo, aquí tenemos el jarabe de heroína que realizaba la farmacéutica Bayer. Este jarabe de heroína se utilizaba sobre todo para el tratamiento de la bronquitis y de la tos. Y adivinen en quién, en los niños. Y de hecho se recomendaba que las madres podían dar un poco de gotas por las noches a los bebés para que durmieran plácidamente. También la cocaína tuvo diversos usos. Uno de ellos fue como energético, como lo que ahora sería una marca que todos conocemos, pero en este caso se llamaba vino Mariani. Este vino se hacía macerando las hojas de coca en vino e inclusive el Papa desde entonces lo recomendaba. Otro uso que se daba era como un anestésico local y estaba en diferentes presentaciones. Una de ellas era en gotas, que se recomendaba que los padres untaran en las encías de los bebés cuando los dientes estaban creciendo, para evitar el dolor que esto generaba. Inclusive el mismo Sigmund Freud utilizó esta cocaína y reportó sensaciones como buen humor, seguridad, fuerza y aumento de la capacidad para trabajar. Y en su obra Uber Coca recomendaba el uso de la cocaína para tratar la adicción a la heroína, que como vimos ya se comercializaba, y para tratar la depresión. Para ver si realmente era efectiva en el tratamiento de la adicción, lo que hizo es que se la dio a uno de sus amigos que era adicto a esta sustancia. Tristemente, esta persona no solo siguió siendo adicto a la heroína, sino que también se hizo adicto a la cocaína y de hecho fue el primer caso documentado de psicosis cocaínica. Otro de los usos que se daba para la cocaína era en un tónico que recomendaba para el cansancio físico y el cansancio mental. Y este producto no es otro que lo que ahora conocemos como la Coca-Cola. En ese entonces, la receta contenía 60 miligramos, lo que sería una raya de coca, dependiendo del consumidor, claro está, en lo que equivale a 237 mililitros, una botella de Coca-Cola pequeña como la que he puesto al inicio. En 1904, se dice que por favor se quite de la formulación la cocaína por la presión pública.
Ahora bien, para entender los efectos que tienen estas sustancias a nivel cerebral, se han tenido que realizar diferentes experimentos en animales. Uno de los más importantes fueron en los años 50 por James Sold y Peter Miller. En este experimento colocaron un electrodo en el cerebro de una rata. Este electrodo daba descargas eléctricas. Lo que ellos pensaban es que las ratas, al ser un choque eléctrico, iban a evitar el recibirlo. Contrario a lo esperado, las ratas empezaron a presionar la palanca que permitía la descarga eléctrica hasta 7,000 veces por hora, priorizando esta actividad sobre el comer, el beber agua e inclusive el reproducirse. Lo que ellos no sabían es que ese electrodo lo habían colocado en una región que ahora conocemos como el circuito de recompensa, el cual está involucrado con la motivación, el placer y con la adicción. Sin embargo, sabemos que no todas las personas que prueban una sustancia van a generar una dependencia. Alrededor del 13 al 20% de los consumidores van a generar una adicción. Así que, ¿qué marca la diferencia que pertenezcamos o no pertenezcamos a este porcentaje? Pues existe otro experimento bastante conocido llamado Rat Park o Parque de Diversiones para Ratas. En este experimento, Bruce Alexander lo que quería comparar era la conducta de dos grupos de ratas en contextos diferentes. Por una parte estaban las ratas que vivían aisladas, solitarias, en una caja que contenía una botella de morfina y una botella de agua. En este caso, las ratas, el 100% generaron una adicción a esta sustancia y de hecho muchas morían por sobredosis. Por el contrario, había otro grupo de ratas que vivían en un espacio muy amplio donde compartían ese sitio con otras ratas, tenían juguetes, juegos, túneles y también tenían estas botellas que habíamos mencionado. Sin embargo, en este caso, las ratas, solamente algunas llegaban a consumir la morfina y lo hacían de forma esporádica, es decir, de forma recreativa. Ninguna murió por sobredosis ni ninguna llegó a desarrollar esta dependencia. Este experimento y muchos otros nos han ayudado a entender que existen factores de riesgo que nos hace pertenecer a ese porcentaje que dijimos que desencadenaría una adicción. Por ejemplo, hay factores biológicos como la genética, el sexo, si somos mujeres u hombres, trastornos mentales como depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre muchos otros. También hay factores de riesgo ambientales como el entorno social en el que crezca el individuo, el estrés al que esté sometida una persona, la edad de inicio de consumo de la sustancia, la presión de grupo por probar una sustancia o seguir consumiéndola y también haber sufrido eventos traumáticos en la infancia. Así que, resumiendo esta charla, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que las sustancias psicoactivas han acompañado al ser humano desde el Paleolítico hasta la edad actual. También que la experimentación animal ha sido clave para saber que existe un sistema de recompensa y también que nos ha ayudado a aprender, a entender cómo funciona este sistema. Y también que la investigación es necesaria para seguir entendiendo los factores que nos hacen o no nos hacen desencadenar una adicción. Aunque en la actualidad ya no hablamos con los dioses frente al fuego, siguen existiendo muchas personas que consumen estas sustancias en búsqueda de respuestas, en búsqueda de un alivio efímero, inclusive como autoconocimiento. Por lo cual es fundamental que la investigación siga estando presente, pero no solamente desde una perspectiva biológica, sino también social, cultural y ética, pero sobre todo para seguir entendiendo que la verdadera solución no radica en escapar de nuestros problemas, sino en entenderlos para alcanzar un estado de bienestar más genuino, teniendo en cuenta que este bienestar no solamente depende del individuo, sino también de su entorno social. Muchas gracias.